presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió el padre los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Quiero hablarle en esta oportunidad con el tema la rebeldía, causas y consecuencias, segunda parte. Esta mañana comenzamos a hablar de este tema, movidos por el Espíritu Santo, para llamar la atención del pueblo sobre lo que entendemos es la conducta rebelde ante Dios. No tengo dudas de que muchas personas están en rebeldía contra Dios. Más personas de las que usted se imagina. Muchas personas están en rebeldía contra Dios y muchos ni siquiera se han dado cuenta que esa es su realidad, o por lo menos no son conscientes de esa realidad, ni tampoco tienen idea de las consecuencias que significa vivir en rebeldía contra Dios. En esta segunda parte quiero analizar una historia muy famosa en las sociedades influenciadas por la cultura judeo-cristiana. Y es una historia que Cristo contó para enseñar sobre el amor y sobre la misericordia de Dios frente a un hijo rebelde. Si yo preguntara cuántos de los padres y madres que están aquí tienen un hijo rebelde, probablemente muchas manos se levantarían. Porque creo que hoy más que nunca estamos patrocinando de alguna manera la rebeldía en las nuevas generaciones. Por ejemplo, esa actitud complaciente de los padres, esa falta de disciplina para con los hijos, ese deseo, sobre todo esa frasecita que hemos acuñado como filosofía de vida: yo no quiero que él pase lo que yo pasé. Y a algunos yo le he dicho: mira, pero tú no te moriste ni te dañaste, así que pase lo que a ti te pasó, no estaría tan malo, porque saliste bien. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Pero esa frasecita la hemos acuñado o la hemos adoptado como filosofía de vida para justificar la falta de disciplina, la falta de orden, la falta de cuidado responsable por nuestros hijos. Creo que estamos en un tiempo donde se están produciendo muchos hijos rebeldes. He predicado muchas veces de esta historia, pero no había identificado al protagonista de esta historia como un rebelde que en esencia lo es. Y es posible que muchos de los que me escuchan en este momento, a partir de estas palabras, se den cuenta que en realidad se han convertido en rebeldes frente a Dios y que al meditar esto los lleve al arrepentimiento de sus malos pasos
y se conviertan a Cristo, porque esa es nuestra oración. Lo mejor que le puede pasar a una persona es convertirse a Cristo. Quiero recapitular de lo que dije esta mañana, aunque sea en un minuto. Debemos recordar que hemos definido la rebeldía como un acto de desobediencia a la voluntad conocida de Dios. Eso es rebeldía. Un acto de desobediencia consciente a la voluntad conocida de Dios. Cuando en palabras y acciones rechazamos la voluntad de Dios, nos convertimos en rebeldes. Por ejemplo, una persona que habla mentira, sabiendo que Dios nos ha mandado a que no hablemos mentira, ¿qué es? Es un rebelde. ¿Por qué? Porque sabe que no debe hablar mentira. Sabe que a Dios no le agrada que hablemos mentira, pero vive continuamente hablando mentira. Está violando conscientemente la voluntad conocida de Dios al hablar mentira. Y eso lo podemos extender, ¿verdad? En cuanto a el orgullo. Dios nos manda que no seamos orgullosos, que no seamos vanidosos. Dios rechaza el adulterio, la fornicación, los abusos. Y no quiere que hagamos eso. Ahora, ¿cuánta gente usted conoce que vive engañando, que vive adulterando, que vive haciendo todo tipo de daños, consciente de que a Dios eso no le agrada, pero lo sigue haciendo? Y tristemente ahí tenemos que incluir gente que son miembros de iglesias donde se predica que a Dios no le agrada eso. Hoy quiero que meditemos en esta historia del famoso hijo pródigo, que yo llegué a la conclusión meditando en esto ayer, que es un rebelde a carta cabal, tal como lo presenta Jesús en esta historia del capítulo 15 de Lucas a partir del verso 11. Lucas comienza el relato. Un hombre tenía 2 hijos, repitiendo las palabras de Cristo. Y el menor de ellos dijo a su papá: papá, dame mi herencia, dame lo que me corresponde. Óigame, cualquier hijo que le diga eso a su padre, usted dice, es un malagradecido, es un indolente. Bueno, este hombre le dice a su padre, dame lo que me toca. Y la Biblia no entra en muchos detalles sobre el motivo que lo llevó a eso, y dice, y le repartió el padre los bienes que le habían pedido. Es decir, yo no sé cómo le llaman los abogados, pero tuvieron que hacer una reunión de herederos y hay que hacer una, yo escuché el término en estos días, donación entre vivos. Wow. Bueno, pero llaman a los herederos, ¿verdad? Y hacen la repartición de bienes. Dice Jesús, y el padre repartió los bienes. No muchos días después de repartir la fortuna, el patrimonio, el hijo menor, el rebelde, juntándolo todo, se fue a una provincia apartada. Imagínense, ellos vivían en Dajabón y él se fue para Punta Cana. Yo creo que no hay mucha distancia más grande que esa en el país. Se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando vemos la historia que cuenta Jesús, ese muchacho llamado el hijo pródigo, y a quien yo quiero llamar el hijo rebelde,
le expresó a su padre que quiere su herencia en una actitud insolente, irrespetuosa, desconsiderada, ingrata y todos los calificativos negativos que usted le quiera sumar se le pueden aplicar a esa actitud de ese muchacho. Su papá no se había muerto, pero él quería su herencia. ¿Tenía razones ese muchacho para eso? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar sobre eso. ¿Tenía razones? ¿Había causa justificada para asumir esa actitud? Si hacemos un análisis sincero y sencillo, nos daríamos cuenta que no había razón. Porque tenía para la comida, tenía una familia que le amaba, tenía una servidumbre que lo atendía y tenía todas las comodidades que podía ofrecerle la casa de su padre. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Si usted lee la historia completa, cuando él reflexiona, se comienza a confrontar con lo que había dejado atrás y por lo que dice, estaba reconociendo que estaba cómodo donde vivía. No le hacía falta nada. No le hacía falta, no tenía necesidad. Tenía todo lo que pudiera desear un joven en esa situación privilegiada que le había tocado vivir. Sin embargo, y de manera unilateral, ese muchacho decidió que quería su herencia. Recuerde que definimos la rebeldía como un tipo de comportamiento de desobediencia, caracterizado por la resistencia a la autoridad, al orden establecido, a lo que debemos hacer. Hoy quizás ese muchacho, si viéramos el caso del hijo pródigo o hijo rebelde en el contexto de la sociedad de hoy, ese muchacho sería diagnosticado como un muchacho o un joven con déficit de atención, como un muchacho con una alta estima, o como una persona que quería hacer o alcanzar sus sueños, o sería también diagnosticado como un muchacho emprendedor, porque quería emprender. Aunque eso significara partirle el corazón a su papá. Porque hay emprendedores así, que ellos quieren emprender con lo cuarto de otro. Y siempre que la gente se me acerca con esas ideas, yo le digo, emprende todo lo que tú quieras, pero con lo tuyo. Con lo que tú tienes ahorrado, con el dinero que tú te has ganado. No emprenda con lo cuarto de otro, porque ahí tú estás poniendo en riesgo lo que otro le costó, quizás a sacrificio de ahorro y mucho esfuerzo. ¿Cuál era la realidad de ese muchacho? El muchacho no quería seguir bajo la autoridad de papá. No quería seguir el orden natural de las cosas establecidas por Dios. ¿Cuándo heredan los hijos? Cuando papá o mamá mueren. Porque eso no es tuyo. Y eso es bueno decírselo a la generación del siglo XXI. Lo de papá y mamá no es tuyo mientras ellos vivan. Cuando ellos mueran hay que dárselo a alguien. Entonces ahí te toca a ti. Pero lamentablemente piensan de otras maneras y los padres muchas veces tienen que ver con ese tipo de conducta. Ahora tenemos muchos jóvenes, niños y adolescentes que no quieren seguir el orden de Dios. No quieren seguir el orden de Dios ni natural establecido por Dios, obedeciendo a sus padres. No, papá es mi amigo. Y muchos padres se llenan la boca con ese disparate. No, yo soy amigo de mis hijos. Mentira, Dios lo puso a usted como papá o mamá, no como amigo de sus hijos. Los hijos pueden tener muchos amigos,
pero no van a tener mucho papá ni mucha mamá. Tienen un padre y una madre. Y yo sé que muchos me dirán, pastor, usted es un RT. Usted está en el Antiguo Testamento, porque la mentalidad moderna dice otra cosa. Sigan con la mentalidad moderna. Que por eso Nueva York es uno de los estados donde hay más hospitales psiquiátricos. ¿Usted no sabía eso? Que Nueva York es líder en hospitales psiquiátricos. Yo una vez me tocó por circunstancia visitar uno de esos hospitales y comencé a investigar y me quedé anonadado. Hay zonas que están dedicadas a esos hospitales donde hay miles de enfermos mentales cuidados por el gobierno. ¿Y por qué? Oh, por el desenfreno, el descontrol, la vida loca. La vida sin orden, sin régimen, que terminan inocentes o mentes débiles, terminan prisioneras de la obra de Satanás, que con engaño los esclaviza. El hijo pródigo o el hijo rebelde se desespera y quiere hacer las cosas a su manera y en el tiempo que él consideraba pertinente, a cualquier costo, aun cuando eso significaba herir los sentimientos de su padre y de toda la familia. Una de las cosas que yo entendí y que siempre estuvo en mi mente en mis años mozos, y esto lo doy como testimonio para los padres, para que aprendan a ser ejemplo y para que aprendan a marcar a sus hijos desde su temprana edad. Una de las cosas que me sirvió a mí de muro de contención es que yo tenía un nombre bíblico. Y yo tenía unos padres cristianos que la gente conocía. Y yo siempre me recordaba de ese mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y lo recordaba porque en algún momento en una clase de escuela bíblica hubo alguien que me explicó: honrar a papá y a mamá significa tener una vida digna que no le traiga vergüenza, que no le traiga mancha a su reputación, sino que papá y mamá siempre se sientan bien por el tipo de conducta de que yo como hijo tengo. Y muchas veces cuando Satanás me tentaba, me provocaba, me invitaba a hacer cosas mal hechas, yo decía: yo con este nombre que he sido marcado y con el testimonio de mi familia, yo no puedo traer deshonra. Porque los hijos pueden ser marcados desde que nacen. El hijo pródigo o hijo rebelde tenía su propia manera de ver la vida, aun cuando eso significaba herir los sentimientos de su padre y de toda la familia. Y hace lo mismo que dice la Biblia que hizo el diablo, porque esa es la mentalidad de rebeldía que provocó la caída de Luzbel, hoy conocido como el diablo, tal como lo describe Isaías 14, 12 al 14. ¿Qué le pasó a Luzbel? Ese ángel hermoso atentó contra Dios, no le importó atentar contra el Creador. Y dijo: seré como el Altísimo y lo voy a superar. Si hoy usted evalúa ese pensamiento con los principios que rigen el mundo de hoy, no, ese es un emprendedor. Ese es una persona con iniciativa. Cuidado, Satanás no viene con cacho y chifle. Dice la Biblia que él viene como ángel de luz para engañar.
Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia es estar con el discernimiento de espíritu, identificando los engaños de Satanás, porque Satanás nos vende las mentiras envueltas en papel de regalo y nosotros se las recibimos contentos. Tenga cuidado con lo que usted cree y lo que usted asume como filosofía de vida. Trate de que todo lo que usted cree y todo lo que usted asume como filosofía de vida esté de acuerdo con la palabra de Dios. El hijo pródigo hizo como Luzbel. Se rebeló sin importar las consecuencias. Ese muchacho llevó su rebeldía al máximo. Cuando toma su herencia y se va a otra ciudad para malgastar el dinero recibido viviendo perdidamente. Póngale a eso cosas de hoy. Viviendo en borrachera, viviendo en juergas, viviendo en los casinos, apostando a todo, comprando carros de lujo, haciendo fiestas todos los días, cerrando discoteca para servicio exclusivo, contratando prostitutas nacionales y hasta de otros países para sus fiestas. Pastor, ¿y de dónde usted sacó esa lista? Gente que yo he oído que hace eso. Gente que yo he oído que hace cosas como esa. Rebeldes que hacen cosas como esas. ¿Por qué? Porque el rebelde quiere hacer todo lo contrario al orden establecido. El rebelde va en contra del orden, en contra de lo normal, en contra de la voluntad establecida por Dios. Y por eso funciona con esa actitud, viviendo perdidamente, dice Jesús aquí en la historia. En el fondo, violando todo el orden establecido por Dios, rompiendo todas las reglas establecidas por Dios, yendo en contra de todo lo normal, porque Satanás pone esa necesidad en el corazón del rebelde. Quiero hacer todo lo que es contrario. Viene a mi memoria ahora el caso de un joven que llegó a nuestra iglesia en La Romana hace muchos años. Llegó vestido de negro, siempre se vestía de negro. Llegó con todas las uñas pintadas de negro. Llegó bien descuidado, que no se peinaba, que no se bañaba, que no se aseaba de ninguna manera. Y cuando me tocó entrevistarlo desde que el muchacho llegó a la iglesia, comenzó a impactar en los jóvenes porque no podían entender el aspecto y la conducta de este muchacho. Pero yo le dije, vamos a seguir observándolo y dejando que Dios trabaje con él. Cuando el muchacho finalmente me entrevisto con él, que quiero conocer de su vida, y le pregunto, mi hijo, ¿quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Por qué llegaste a la iglesia? Y me dijo, yo estoy contra todo, yo lo odio todo, yo odio mi casa, yo odio a mi familia, yo odio a todo el mundo. Me la paso trancado en mi habitación oscura, oyendo música y solo, porque yo odio al mundo, yo odio estar vivo. Yo le dije, pero ¿y por qué? ¿Qué te hicieron? No, porque yo lo odio. Digo, pero dime, explícame, ¿por qué? Porque yo lo odio. Ahí mismo el Espíritu Santo me dio palabra para él. Esa rebeldía te la puso el diablo en el corazón, porque no hay razón en esta tierra que lleve a una persona a querer vivir de esa manera. El Señor obró en su vida y comenzó un proceso de restauración espiritual que permitió que se fuera convirtiendo en un muchacho normal. ¿Quién se perjudica viviendo perdidamente? ¿Quién se perjudica? Dice la Biblia, el hijo pródigo, hijo rebelde, tomó todos sus bienes, todo lo que le dieron, por lo que él no trabajó, se fue lejos y vivió perdidamente. ¿Quién se perjudicaba viviendo perdidamente? ¿Quién se perjudicaba haciendo fiestas todos los días?
¿Quién se perjudicaba compartiendo con amigos de parranda que solo están con la persona mientras tiene dinero? ¿Quién se perjudicaba? ¿Quién se perjudicaba desobedeciendo a Dios, rompiendo el orden de Dios? ¿Quién se perjudicaba? No hay que ser muy inteligente para decir a una sola voz: el muchacho, el hijo pródigo, el hijo rebelde, era el único que perdía con esa actitud. Hermanos, cuando meditaba en esto, el Espíritu Santo puso esto en mi corazón. Y es hacer un llamado a la juventud y todo el que recibe consejo. Debemos meditar en esto. El consejo que viene como parte de la preocupación de Dios por nosotros solo pretende evitar el fracaso que siempre producirá la rebeldía. Y se lo voy a repetir. El consejo que viene como parte de la preocupación de Dios por nosotros solo pretende evitar el fracaso que siempre produce la rebeldía. La rebeldía siempre traerá fracaso, siempre. Eso es así. A la luz de la experiencia humana siempre da lo mismo. El rebelde termina mal. El que no tempera el llamado de parte de Dios para enderezar su vida termina mal. Siempre el consejo que viene como parte de la preocupación de Dios por nosotros, lo que está tratando es evitar el fracaso que producirá irremediablemente la rebeldía. Los rebeldes siempre fracasan. Y yo lo reto a cualquier rebelde que me esté escuchando a que lo anote con tinta indeleble. El rebelde siempre fracasa, siempre le va a ir mal. Siempre terminará mal. Y Dios en su misericordia manda gente a aconsejarnos. ¿Por qué insisto con eso? Porque a veces pasa con personas que uno sabe que están en rebeldía y uno, por amor a Dios y amor a esa misma persona, uno trata de darle el consejo y lo que hacen es que se molestan contigo. Tú te estás preocupando porque no se arruine la vida y entonces ellos se molestan contigo porque tú te preocupas por ellos. Entonces lo que viene a tu mente es: lo voy a soltar en banda para que se lo lleve el diablo. ¿O soy yo el único que he pensado así? Muchas veces yo he dicho en mi corazón: Señor, yo no voy a bregar más con fulano o con fulana, estoy harto de él. Pero el Espíritu Santo viene y le quiebra el corazón a uno y dice: sigue, que es que no quiero que se lo lleve el diablo. Que el diablo está a punto de llevárselo y no puedes parar a ver si reacciona. Porque en el fondo lo que Dios quiere evitar es el fracaso. Pero el rebelde en su rebeldía no entiende. No entiende. Póngase a pensar en esta historia que Cristo describe. ¿Cuántas cosas pudieron pasar en los días que este muchacho salió con esa idea genial? Póngase a pensar qué cosas pasaron. La Biblia no puede entrar en detalle, o como hacen algunos hermanos contando el testimonio que dicen: me levanté, después comí, después esto. No, la Biblia no puede entrar en tanto detalle y va al grano. El muchacho pidió la herencia y entonces el padre terminó dándole la herencia y después se fue lejos y vivió perdidamente. Rápido te lo describe. Pero ¿cuántas cosas pasaron? ¿Cuántas cosas pueden pasar en el interín de todo eso? Muchas cosas. Yo me imagino que ese muchacho peleaba todos los días: lo mío, lo mío, lo mío. Yo me voy de aquí. Yo no quiero saber de nadie. Todos están contra mí. Ah, sí, porque el rebelde no está mal, son los otros que están contra él. Yo contra el mundo. Sí, porque el rebelde, Satanás,
le tuerce los pensamientos para creer que es el mundo que está en contra de ellos, cuando son ellos que se han rebelado contra todo el orden establecido. ¿Cuántas cosas pudieron pasar? Pero finalmente el hijo rebelde o pródigo, dice la Biblia, lo perdió todo y se quedó solo. Llegando a faltarle la comida, tanto que deseaba la comida de los cerdos, donde tuvo que trabajar porque fue lo único que consiguió, a pesar de que para un judío trabajar con cerdos era inmundo. Eso es común en los rebeldes. Terminan quedándose solos. Lo pierden todo, sufren todo tipo de calamidades y terminan avergonzados por sus malas decisiones. Dice el verso 14, y cuando todo lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se la daba. ¿Quién lo diría? El hijo de papi y mami, el Popi. Ahora pasando mucha necesidad por su rebeldía. Ahí es que Dios no quiere verte. Todo el esfuerzo de Dios es para evitar ese momento. Usted sabe que la mayoría de la gente nunca se recupera de esa caída. Y esa es una de las cosas que el Espíritu Santo ha puesto como carga sobre mí para comunicarle a todo el que me puede escuchar en esta hora. Hay estados de caída de donde nunca es posible recuperarse. Y por eso hay que evitar caer. Hay que evitar caer. Atención, rebelde, te digo esta palabra de parte de Dios. Evita la caída final. Antes que sea demasiado tarde, reacciona. Porque Satanás es malo y engañador. Te incita a la rebeldía y después te deja solo. Y en medio de la soledad, cuando vuelve a tu vida, viene para acusarte y decirte: tú no mereces la vida, tú no mereces estar vivo, tú debes morirte, y acaba con tu vida. Y por eso muchos terminan en el suicidio. Gracias al Señor, dice, un día, volviendo en sí, reaccionó y se dio cuenta de lo torpe que había sido, decidió admitir su error, humillarse y levantarse hacia la restauración. Mire cómo lo dice Lucas, y volviendo en sí, verso 17, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus empleados. Y levantándose, vino a su padre. A eso hay que decir aleluya. Gloria a Dios. Jesús lo dice en pocas palabras, pero está diciendo algo poderoso ahí. Porque lo más difícil es levantarse de una caída. ¿Usted ha tenido caídas? A veces uno por la vergüenza trata de pararse rápido. Una vez estaba en Higüey predicando en un evento de jóvenes
y estábamos en una cancha y yo estoy predicando en una tarima ahí que hicieron los hermanos. Pero parece que los hermanos no tuvieron tiempo de clavar la tarima y yo pisé el borde de la tarima. Todo se levantó y me fui de bruces hacia abajo. Yo no sé cómo caí, ni en el momento me di cuenta del golpe que me di. Lo que yo sí sé que me paré rápido. Eso no se me borra. Yo ahora hasta chequeo para estar seguro. Ahora, qué difícil es levantarse de una caída. Cuando uno está en rebeldía contra Dios, cuando uno se aparta de Dios, cuando uno está viviendo en contra de la voluntad de Dios, qué difícil es levantarse. Por eso yo le digo a la gente, inventa con cualquier cosa, pero menos con descarriarte, porque no pienses que vas a volver fácilmente. Jesús dice, cuando los demonios que han sido echados vuelven y ven la casa limpia y con oportunidad de entrar, buscan 7 espíritus peores para tomar dominio de la casa que está limpia y sin guardia. Por eso cuando uno es libertado de las garras del pecado y de la vida de pecado, uno tiene que meterse con Dios y entronar a Cristo en su corazón y no moverse de ahí hasta que muera o el Señor levante a su pueblo. Porque el estado postrero será peor que el anterior. Quiero terminar con algunas ideas finales, con 2 ideas finales sobre todo esto que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Número 1, la rebeldía es un mal resultado de pensamientos pecaminosos que nos provocan desesperación, ansiedad y frustración. La rebeldía es un mal resultado de permitirle a pensamientos pecaminosos provocarnos desesperación, ansiedad y frustración. No es fácil. A veces queremos que Dios resuelva, que Dios me resuelva un problema. Y como Dios no me lo resuelve en el tiempo y la manera que yo quiero, entonces me rebelo contra Dios y hago lo malo. Una hermana me dijo una vez, pastor, como en la iglesia no hay hombres para mí, yo me los voy a buscar en el mundo. Y yo le dije que te vaya bonito, disfrútalo, pero prepárate que te va a ir mal. ¿Por qué, pastor, usted me dice eso? Digo, muy simple. ¿Por qué da dificultad en la iglesia conseguir pareja? Porque hay que hacerlo en serio. Es que en la iglesia no hay noche de amor y te vi, te veré. El que le sirve a Dios tiene que entrar en el orden de Dios. ¿Por qué una mujer consigue hombre fuera de la iglesia? Más fácil que en la iglesia, claro. Porque hay 200,000 sinvergüenza que están buscando un amor sin compromiso. Y te van a encontrar a ti como parte del sorteo. Y viceversa, también. Es decir, ¿por qué todo el mundo no es rico? ¿Por qué la gente, por ejemplo, a veces hay gente que se desespera? Yo no sé cuándo es que Dios me va a bendecir. Yo estoy desesperado. Yo me resisto a vivir en pobreza. ¿Cómo se consigue riqueza en el sistema del mundo? Generalmente haciéndolo mal hecho. Se consigue rápido riqueza haciéndolo mal hecho. ¿Usted sabe lo que cuesta construir riqueza haciéndolo bien?
toda una vida de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero haciéndolo mal hecho se construye riqueza de una vez. Y hay gente que se rebelan contra Dios. Yo necesito ser rico pronto, porque le han dado lugar a esos pensamientos en su mente y en su corazón. Y a través de esos pensamientos Satanás destruye su línea de defensa y terminan cometiendo los errores. Después tú te lo encuentras en Najayo y son parte de una iglesia en Najayo adentro. Los hermanos que van a la cárcel saben lo que yo estoy diciendo. Usted encuentra unos turpenes. La última vez que fui a una cárcel me encontré con todos los presos de un caso famosísimo de droga que hubo en el país. Y ahí hasta se convirtieron varios. De esos que eran empresarios, que compraban carro caro y todo eso, y edificios y cosas. Y ahí todito convertido y todo. Ay, Señor, aleluya. Y yo mirando a esos tipos, imagínense, yo le fui a predicar como a 1000 hombres en esa cárcel y se convirtieron 300 el día que yo prediqué. Dije, pues aquí están todos convertidos. ¿Qué poder de persuasión tiene la cárcel? Lo que pasa es que la gente toca a fondo. Los rebeldes en la cárcel tocan fondo y se dan cuenta que toda la mentira que el diablo le ofreció era para engañarlo y destruirlo finalmente. Esa es la triste realidad. La rebeldía es el resultado de pensamientos pecaminosos que nos provocan desesperación, ansiedad y frustración. No es funny, no es divertido y no es bueno para nosotros. Aunque esté de moda y escuchemos a muchos malos influenciadores que invitan a la rebeldía contra Dios, no cometas ese error. La rebeldía es un camino sin retorno la mayoría de veces que te va a llevar al fracaso y a la perdición eterna. No cometas ese error. Obedecer a Dios a veces parece un proceso lento, pero es seguro y está garantizado. Cuando tú obedeces, tu camino es seguro y está garantizado aquí en esta tierra y en la eternidad. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que estoy diciendo. En segundo lugar, lo mejor que puede hacer un rebelde que me esté escuchando donde quiera que esté llegando mi voz es lo que hizo el hijo pródigo en este pasaje bíblico. Reflexionar, analizar su vida y al ver el fracaso, decidirse por el camino del arrepentimiento y la búsqueda del perdón y la restauración. Toda persona que vive en rebeldía analice su vida sin apasionamientos. Mida las consecuencias de lo que le está pasando. Hay gente que se han hecho enemigos de todo el mundo. Enemigo de la familia, enemigo de los compañeros de trabajo, enemigo de los vecinos, porque tienen esa rebeldía enraizada en su corazón y viven molestos con todo. Si llueve están molestos, si no llueve están molestos, si hace sol están molestos, si es de noche están molestos, como quiera. Algunos dicen, no, que yo tengo un pensamiento crítico. Es rebeldía. Y eso es un espíritu del diablo. Eso es una situación que estimula a Satanás para sacarnos del propósito de Dios. Pero qué bueno el pródigo rebelde, dice la Biblia. Llegó un día que volviendo en sí, reflexionó sobre su vida. Piensa, analiza qué es lo que ha pasado con tu vida, porque yo sé que hay mucha gente que a partir de las palabras que estamos diciendo se están dando cuenta que han vivido en rebeldía y por eso todo lo que ha estado pasando en su vida. Yo te reto, reflexiona, medita en lo que ha pasado en tu vida. Cuando uno sinceramente reflexiona sobre su vida, va a encontrar la verdad de lo que ha pasado con tus decisiones.
Ese muchacho, dice Cristo, reflexionó, volviendo en sí, pensó sobre todo lo que había pasado con su vida y vio que estaba solo, arruinado y atendiendo cerdos. En la vida real eso puede significar solo, endeudado, buscándote la policía o quebrado, sin familia, sin la gente que te ama, tu vida destruida. Y hay mucha gente así, que por su rebeldía lo han perdido todo. Por su rebeldía se han quedado en la ruina. Por su rebeldía están como el hijo pródigo, atendiendo solamente los cerdos de la sociedad. ¿Y por qué insisto en esto? Porque hoy es un día especial para reflexionar. Dios en su misericordia me ha dado esta palabra para todos los que se han rebelado contra el orden de Dios para su vida. Aplícalo como tú quieras. Todo el que se ha rebelado contra el orden de Dios, parcial o totalmente, esta palabra es para ti. ¿Cuál es el mensaje de parte de Dios? Reflexiona, levántate, deja la posilga, acepta tu pecado y busca tu restauración con tu Padre Celestial antes que sea demasiado tarde. Reflexiona, levántate, busca el perdón, humíllate, reconoce tu falta, ven delante de tu Padre Celestial y busca la restauración porque todavía tiene chance. Esa es una buena noticia. Y eso hay que proclamarlo. Eso es lo que hacemos desde la iglesia. Decirle a la gente que Dios es un Padre de amor. Cuando Cristo sigue desarrollando su historia, dice que el Padre, cuando lo vio venir a la distancia, salió a su encuentro. ¿Y qué estaba diciendo Cristo ahí? Que ni un solo día del descarrío de ese muchacho rebelde, el Padre dejó de esperar, de tener esperanza en que un día él volviera en sí y retornara al lugar de donde nunca debió salir. Así es Dios. Dios te ama. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios se esfuerza de todas las maneras posibles, respetando el orden establecido por Él mismo. Dios se esfuerza para que nosotros obtemperemos a su llamado. Y mientras dura la gracia, Dios está esperando que un día volvamos en sí, que reflexionemos, que cambiemos de parecer, que pasemos balance de lo que ha sido nuestra vida y reencaucemos nuestra vida a desarrollar la relación que Él espera desarrollar con nosotros. Dios es el Padre amoroso de la historia del hijo pródigo. Y el hijo rebelde somos la mayoría de nosotros. Nosotros hemos hecho todo lo que ofende a Dios. Nosotros, como el hijo pródigo, hemos hecho lo necesario para herir el corazón de Dios. Pero Dios, a pesar de todo eso, nos sigue amando y quiere que antes que sea demasiado tarde reaccionemos. Hay que dejar la rebeldía, hermano. Yo decía esta mañana en la romana, la vida es muy corta para usted vivir con esa amargura de vida, con todo. Hermano y amigo que me escucha, la vida es como un sueño, se va rápido. Oh, pero yo los otros días tenía 13 años. Y en la medida que usted sube en años, es rápido que se van.
Y usted dice, pero Dios mío, ¿y cómo yo llegué a 50 y pico? La vida es muy corta para pasársela amargado. Y para pasársela con esa actitud peleando con media humanidad y siendo insoportable. Atención, hombre, hay demasiados hombres rebeldes. Pero las mujeres no se quedan atrás. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Hermano, resuelva los problemas que usted tiene, comenzando con los problemas que tiene con Dios. Resuelva eso. Hay que disfrutar cada día que Dios en su misericordia nos da sobre esta tierra. Vamos a aprovechar el tiempo, porque el tiempo en esta tierra se acaba. Ame. Pastor, yo nunca he amado. Pues ama hoy, comienza hoy. Pide perdón, humíllate. De las cosas que más aprecio de esta enseñanza de Cristo es ese momento de la reflexión y la convicción de pecado. Porque es de las cosas que más difícil nos da hacer. Es muy cuesta arriba para nosotros admitir que lo hemos hecho mal. ¿Y por qué comencé llamándole la atención a los hombres? Porque los hombres creemos que estamos llamados a sabérnoslas todas. Y una de las cosas que el Señor hace en nuestras vidas es que quebranta nuestro orgullo y nos enseña que nosotros no sabemos nada, que todo tenemos que aprenderlo y que si nos humillamos el Señor nos ayuda y nos suple el conocimiento que nos hace falta. Yo no me lo sé todo, usted no se lo sabe todo, siempre tenemos que aprender. Dios puede usar a cualquiera. Uno tiene que quebrantar el orgullo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Reflexionó. Volvió en sí. Hay mucha gente que tiene que volver en sí. Están desperdiciando su vida y no se dan cuenta. Están perdiendo los mejores años de su vida y no se están dando cuenta. Volviendo en sí, se dio cuenta que había hecho un mal negocio. Y peor el socio con el que hizo el negocio. Porque el diablo es un mal socio. El diablo es un mal socio. Que me escuche todo el que tenga oído. Satanás es mala fe. Te promete de todo. Te invita a todo. Te hace creer que es lo máximo. Y cuando tú le haces caso, te saca la lengua, se burla de ti y te acusa delante de Dios. Dice, míralo ahí, el que cantaba. Mírala ahí la sierva, ¿y qué pasó ahora? Muchos se ríen, saben lo que yo estoy diciendo. Satanás te engaña, te seduce, te lleva al pecado y después se burla de ti. Y por eso muchos no hallan el camino a la restauración. Porque sienten una vergüenza al máximo nivel. Yo he venido para decirte en el nombre de Jesús, reflexiona, levántate, date cuenta que el diablo te engañó, pero di, me levantaré, me levantaré. El Espíritu de Dios le está hablando a gente ahora, me levantaré. Llénate de Dios en esta hora y di, me levantaré y volveré al lugar de donde nunca me debí ir. Me levantaré. Aleluya. En el infierno no quieren escuchar eso. En el infierno no quieren escuchar esa decisión. Me levantaré y que Dios me reciba como Él quiera recibirme. Pero que me reciba. Volveré a casa de mi Padre. No voy a pedir nada. Solo quiero que me reciba. Ese es el mensaje para ti. Dios te está ofreciendo una oportunidad y Él está en pie esperando que tú reacciones.
Hay mucha gente que me está escuchando hoy que debe decir: me levantaré. Saldré de esta muerte espiritual. Voy a salir de esta ruina espiritual. Voy a salir de esta trampa. Voy a salir de este engaño. Voy a salir de este pozo del lodo donde el diablo me ha metido. Me levantaré. Volveré a papá y le diré: límpiame, Señor. Ayúdame, Señor. Aleluya. Aleluya. Ese es el evangelio de Cristo. El evangelio que restaura. El evangelio de una segunda oportunidad. Pero todo eso tiene que ser en el tiempo. En el tiempo de la gracia. Termino diciéndole a los amigos y a las amigas y a los descarriados: el llamado es para ti. Conviértete a Cristo. Es el único medio para llegar a Dios. Levántate de tu error, de tu indiferencia, de tu pecado, de tu ignorancia y conviértete a Cristo. No siga en la rebeldía. No, que a mí me hicieron tal cosa en la iglesia. No, que yo conozco un evangélico que le presté unos cuartos y no me lo pagó. Y por ese pecador tú te vas al infierno. A veces el que te hizo eso se arrepiente y se convierte y va a llegar al cielo y tú te vas a quedar resentido. Que se lo lleve el diablo a él, pero tú sálvate. Yo le digo a todo el mundo: arrepiéntase, humíllese ante Dios, conviértase a Cristo. Termino con las palabras del Salmo 25:7. Dice el salmista: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, Señor. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Se lo repito y anótelo para que lo lea para sus meditaciones en su casa. Salmo 25:7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, Señor. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová.